Nuestro queridísimo Hernán Paredes, que hoy viene a hablarnos de un tema muy interesante, el teleférico de los Alcarrizos, luces y sombras. Hernán, el teleférico de los Alcarrizos es un ejemplo de continuidad del Estado, ¿verdad? Así es. Muy buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia de este escuchado programa. Hay que partir por reconocer que es la continuación de una política de Estado, como tú estás diciendo. Esto es importante porque, a propósito de luces y sombras, el año pasado yo escuchaba al actual director de la OPRED definir los teleféricos como un medio de transporte caro, lento y vulnerable, y eso me preocupó. Bueno. Porque estaba viéndose la posibilidad de que ciertos proyectos se cayeran. Afortunadamente, sí se le está dando continuidad a la política de Estado, tanto así que yo tuve la oportunidad de participar en el diálogo nacional en la mesa de transporte, y el gobierno reconoció que no presentaba una reforma nueva en transporte, sino la continuidad de la política de Estado que inició, como he dicho mucho aquí, cuando se aprueba la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el año 2017, y se crea el órgano rector de transporte en República Dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Entonces tenemos que partir porque es una política pública positiva. Estamos hablando de los Alcarrizos, estamos hablando de un municipio que en el censo del año 2010 tenía una densidad poblacional de 6,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un sector que tiene apenas 45 kilómetros cuadrados. Hoy eso debe andar por 8,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo veremos cuando salgan los datos del censo. ¿Algún día? Y recuerdo, el primer proyecto de teleférico utilizado en el mundo para transporte urbano fue en Medellín, en el año 2004. Y recuerdo que me tocó visitarlo. Yo lo visité en Semana Santa pasada. Bueno, a mí me tocó en el 2008, cuatro años después de inaugurado, y me sorprendía la diferencia de altura entre los sectores que conectaba en Medellín. Era una zona muy dispar, sí, claro, topográficamente. Y se nos quedó el sesgo de que los teleféricos eran para ese tipo de problemas topográficos, diferencia de altura. Se nos quedó ese sesgo. Por eso, cuando se empezó a trabajar en el primer teleférico de Santo Domingo, la línea 1, mucha gente criticaba que esa no era la solución porque el terreno estaba a una misma altura en esa parte norte de la ciudad de Santo Domingo, pero no es así. El problema es accesibilidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora en los Alcarrizos con este nuevo teleférico? Tenemos 4.2 kilómetros de longitud, 4 estaciones, y se espera una reducción de los tiempos de viaje en este sector de más de 1 hora a 15 minutos, solo 15 minutos. Pero también se estima que el costo, la reducción del costo de transporte de la persona será de un 35%, parecido al teleférico, la primera línea de teleférico, que la reducción de costo fue de un 30%. Es decir, que efectivamente sí impacta la calidad de vida de la gente de la zona. Tanto así, yo he escuchado varias veces decir al presidente de la República que cuando se ha reunido con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y le pregunta que qué política pública él puede implementar para impactar la calidad de vida de la gente, este Premio Nobel de Economía le dice el tema de transporte. Por lo tanto, sí es positivo lo que se está haciendo, todo es parte de un master plan que empezó en el año 2017, y felicitamos a las autoridades que se le dé continuidad. Algunas observaciones, como siempre, a propósito de que se tituló Luces y Sombras del teleférico de los Alcarrizos, algunas oportunidades de mejora. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema integrado de transporte público de pasajeros, si estamos hablando de continuidad de la política pública, hay algo faltante en este proyecto, y es, por ejemplo, la terminal de autobuses para transporte interurbano para esa parte. Pero con el teleférico te deja. Exacto, pero había un proyecto de varias estaciones de transporte público interurbano en la periferia de la ciudad con el objetivo de sacar esos autobuses del centro de la ciudad y el impacto que tienen en el tránsito. Pero recuérdense, por ejemplo, un ejemplo bastante lamentable es la terminal de autobuses de Santo Domingo Este, que por un tema, y lo voy a decir así, de populismo, fue convertido en un centro cultural y educativo. Una obra de cientos de millones de pesos que es un abuso, parte de un master plan para tú sacar ese transporte
interurbanos del centro de la ciudad. Entonces hay que continuar porque en el plan original que había para el teleférico de los Alcarrizos, ahí en ese punto, bueno, originalmente se quería llevar el teleférico de los Alcarrizos hasta el 9 de la autopista Duarte, pero bueno, el punto es que hubiera una terminal de autobuses ahí y tú pudieras conectar el transporte interurbano con el urbano, como dije, sacando todos esos autobuses del transporte interurbano de la ciudad. Otra cuestión es, me sorprendió mucho el costo del actual teleférico. Se está hablando de 6.700 millones de pesos. Eso es más de 121 millones de dólares. Y la longitud es de solo 4.2 kilómetros. Si tú analizas, la primera línea de teleférico fueron 5 kilómetros, cruza 2 veces el río Usama, con la complicación en términos de ingeniería que eso tiene, y costó 66.5 millones de dólares. ¿Y el porcentaje en diferencia de cuánto es? El doble. Un 50%, un 100%. Casi. El doble, 66 millones de dólares por un lado, la primera línea, y por el otro lado está el Carrizo, 121 millones de dólares. Esto tiene que explicarse. Yo como ingeniero civil sé que puede haber una explicación válida, pero esto tiene que explicarse para que la gente entienda y siga apoyando este tipo de política pública. Como ustedes saben, y los que saben de materia de política pública, hay muchas iniciativas que fracasan porque no tienen el apoyo de la sociedad. Claro. Y lo hemos visto en otras áreas, no necesariamente en movilidad. Lo hemos visto, por ejemplo, por dar un ejemplo, con el voto automatizado. Por el fracaso de las elecciones en febrero de 2020, volvimos al voto manual. Hay desconfianza. Entonces, no podemos provocar desconfianza en este tema del transporte colectivo, porque, como muchos hemos dicho aquí, es la única solución a los problemas de congestionamiento que tenemos. Otro impacto que va a tener el teleférico de los Alcarrizos es el tema de los accidentes de tránsito. El transporte más seguro es el transporte público. Claro, el transporte público con ciertos estándares de calidad y de seguridad, como el transporte masivo de pasajeros que te da el metro y el teleférico. Por lo tanto, esa gente que antes se movía en un motoconcho para poder salir a la autopista Duarte, ahora lo hace a través del teleférico, y eso va a tener un impacto en las estadísticas de accidentes de tránsito. Pero en términos de contaminación también estamos provocando... calidad de vida de esas personas. Calidad de vida, claro que sí. La salud física y la salud mental que hablábamos en el programa anterior a propósito de la movilidad sostenible. Es decir, hay un sinnúmero de factores que influyen en impactar grandemente la calidad de vida de la gente de los Alcarrizos y también la gente de estos sectores en la parte norte con la primera línea del metro. Estamos hablando que se calcula que se impactaría la calidad de vida, como dice Celine, de 400,000 personas, no es cualquier cosa. 400 personas, además de que se está extendiendo la línea de metro hasta los Alcarrizos, ahí te va a conectar. El tiempo de esa gente. Yo tuve la oportunidad de ir a los Alcarrizos en diciembre y casi fueron 2 horas y pico varada en un tapón. No, insoportable. Por eso es un tema de accesibilidad, no solo diferencia de la topografía del terreno. O sea, los Alcarrizos, como muchos sectores de la capital, crecieron sin ningún tipo de planificación urbana. Por lo tanto, hay la aviación estrecha, hay hacinamiento. La única manera de tú garantizar un transporte de calidad era a través de estos cables por vía aérea. Una cosa que me faltó plantear, hay un informe del Banco Mundial sobre este tipo de transporte aéreo por cable para transporte urbano, donde analizan 21 casos de este tipo de medios de transporte, desde el primero, que fue en Medellín, 2004, como decía, hasta los más recientes, Ciudad México y otros. Y el de Santo Domingo, el primero, cuando se hizo ese informe, solo estaba construido la primera línea de teleférico, se presenta internacionalmente como un caso de éxito. Ahora, en este mismo informe te plantean que la construcción por kilómetro de teleférico varía entre 19 millones de dólares y 30 y tantos millones de dólares. Es decir, que este de los Alcarrizos quedaría la construcción por kilómetro cerca del valor más alto de este intervalo. Por lo tanto, esto tiene que explicarse. Hay otro aspecto importante de este teleférico, es que en este tipo de proyectos se rescatan espacios públicos
para el tema cultural, para el tema del entretenimiento. Espacios públicos. Ojalá lo hagan como Medellín, que tú pusiste el ejemplo anteriormente. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y nos llevaron a nivel turístico porque buscaron sitios emblemáticos de esa parte para que los turistas los conocieran. Eso se puede hacer en los Alcarrizos también. Mira, y qué buen ejemplo. Parte de lo que se quería hacer con la terminal de autobuses de Santo Domingo Este era conectar un corredor turístico para beneficio de la provincia. Irónicamente, se fue convertido en otra cosa. Pero sí, los beneficios son muchos. Hay otras cuestiones que tiene que mejorar el Estado, las autoridades. Por ejemplo, fue muy criticado que los techos de las casas debajo de la ruta del teleférico se pintaran con el logo del Plan Social de la Presidencia. Esto generó muchísimas críticas. Y yo entiendo que si ya había una experiencia de buenas prácticas de la primera línea de teleférico que te conecta barrios como Gualey, Los Tres Brazos, Sabana Perdida, llega hasta la Charle de Gaulle, buenas experiencias de que se pintó con artistas del lugar cosas muy bonitas que no tenían nada que ver ni con política ni con gobierno. Entonces no había que inventar la rueda nuevamente. Por lo tanto debieron mantener esa experiencia de buenas prácticas y trasladarla allá. Pero es importante que se rescaten los espacios públicos. Recuerden que estamos hablando con la movilidad sostenible de rediseñar las ciudades para las personas. Estas ciudades que han crecido sin control, sin planificación, fueron diseñadas para los vehículos de motor, carrocéntrico, le dice un amigo especialista en Costa Rica. Entonces estamos hablando de pacificar las ciudades. Tenemos también una población de envejecientes que es más activa que la de antes, lo hemos dicho en otros programas. Hay un directivo de Fundación Mafre que escribió un libro que se llama Revolución de las Canas, para expresar cómo esa población envejeciente es mucho más activa que antes, pero las ciudades no se prepararon para ello. Por lo tanto, esta es una cuestión que debe ser tomada en cuenta. Otra cosa que quisiera llamar la atención sobre el proyecto de los Alcarrizos, estamos hablando de que sectores como ese crecieron sin ningún tipo de planificación. Y ahora tú le estás creando un acceso a servicios de calidad. Entonces, el Estado debe de definir cómo debe de crecer sectores como los Alcarrizos de ahora en adelante, para que no siga ese crecimiento descontrolado y las soluciones que se están dando, como este teleférico, en el futuro no den abasto. Es decir, el Estado tiene que definir para este tipo de sectores y ciudades tan importantes como la del Distrito Nacional, planes de planificación urbana, planes de desarrollo territorial, a propósito de la aprobación de la ley de desarrollo territorial. Hernán Paredes, sumamente objetivo, yo creo que sin desperdicios, el que no sabía lo que había acontecido y lo que está aconteciendo y lo que puede acontecer con el teleférico. Yo creo que de aquí sale edificado. Hernán, brillante como siempre. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? A través de mis redes sociales, @Hernán Dimitri, con B corta al final, y estamos todos los días, de lunes a viernes, en Voz Vespertina, canales 85 de Claro y de Win TV. Ya saben, denle seguimiento a Hernán para que sigan aprendiendo. Nosotros continuamos.